Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con mis amigos, ¿verdad? Es Jaciel, ¿tu nombre? Hola a todos, Jaciel Gámez, para servirle. Y Salatiel. Salatiel y Nostrosa, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de el liderazgo juvenil. El liderazgo juvenil en las iglesias. En las congregaciones. Es un departamento, ¿verdad?, muy importante, el cual es importante para la iglesia, es importante para para crecer, ¿verdad? Por ejemplo, el liderazgo juvenil es la iglesia del futuro, ¿verdad? Y por eso voy a leer esta porción de la palabra de Dios que ahí en segunda de Timoteo, que me gusta mucho, ¿verdad? Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues esfuérzate, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Considérate lo que te digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Aquí vemos a Pablo, un apóstol de Jesús, enseñando a un joven que era Timoteo. Una historia que me fascina, una historia que me gusta mucho, que me fascina cómo empieza y cómo le da seguimiento para un joven ser pastor. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Eli? Sí, pues yo creo que son muy importantes las palabras de Pablo para Timoteo porque le infunde aliento. O sea, él sabe que va a pasar por pruebas, dificultades. Tal vez va a haber personas mayores que le van a hacer frente, pero Pablo le dice que pues tenga ese ánimo, ¿no? O sea, de que no tenga miedo, o sea, que no lo tengan en poco por ser joven, sino que sea ejemplo. Y pues lo mismo nos dice hoy en día, que seamos nosotros ejemplos a los demás, a los más grandes, en todas las características que dijo, en servicio, en pureza, en amor y en todas esas cosas. Entonces, es muy importante y esencial que así como haya un Pablo, ¿verdad?, que guió a Timoteo, así haya hoy en día a esos Pablos para que nos guíen a nosotros los jóvenes, los que necesitamos esas palabras de aliento. De hecho, un líder de jóvenes, Jaciel, un líder de jóvenes es tarea difícil. ¿Cómo la has experimentado en tu iglesia? Bueno, principalmente ahorita que salí tocó un tema muy importante que es el ser ejemplo para los demás. Yo siempre he pensado de que un líder, y más un líder joven, tiene que estar bien centrado en lo que dice, en lo que hace, debe ser testimonio para los demás, debe ser ejemplo, porque imagínate si yo, por ejemplo, uno que es líder, ¿verdad?, en diferentes iglesias, no tengo un mal testimonio, me miran haciendo cosas malas, cosas que no le agradan a Dios. El día que alguien necesite mi ayuda y mi ayuda, perdón, y necesite un consejo, no va a tomar en cuenta mis palabras porque mis palabras no valen. O sea, primero debo de predicar con el ejemplo. Y es algo que ahorita en estos tiempos hay pues en escasos. O sea, hay muchos jóvenes que nada más cumplen con el papel de ser líderes en las iglesias, pero no tienen ese compromiso pues de guardarse, ¿verdad? Primeramente, yo siempre he pensado de que uno debe de capacitarse en lo íntimo con el Señor, debe de buscar siempre al Señor antes de, pues, de dar a conocer, ¿verdad? O sea, de dirigir al grupo de jóvenes, al trabajo que se vaya a hacer en la iglesia. Y eso es algo muy importante porque Dios es el que primero te capacita a ti, el que te hace, por así decirlo, a veces pasar por pruebas,
para que tú seas el ejemplo y aprendas las cosas necesarias para dirigir a tus chavos. Eso creo que es importante, es primordial, es básico tener la intimidad primero uno como líder, para ahora sí enseñar a los demás jóvenes y dirigirlos. Ser líder es un llamado de Dios. Ser líder es Dios te llama, ¿verdad? Y lo vemos en cómo, en mi experiencia y en mi llamado que Dios me hace a ser líder de jóvenes. Fue algo hermoso en mi vida. Yo en aquel tiempo, ¿verdad? Estaban los jóvenes, las jovencitas en la escuela bíblica de vacaciones, estábamos llevándola y vi muchos jovencitas y mucha necesidad. Yo no quería, yo no quería hacerme responsable ahí, pero Dios, de alguna manera o de otra, Dios me estaba llamando, Dios me estaba quitando el sueño. Me acuerdo que me estaba quitando el sueño y se lo dije a mi pastor: Dios, a veces que no duermo y me levanto, me pongo a orar y no sé qué Dios quiere. Y me dice: ponte a orar. Empecé a orar y empezó a nacer ese deseo de por los jóvenes. De hecho, cuando yo estaba en Saltillo, en la iglesia Rosa de Sarón, en Saltillo, en la iglesia donde yo crecí, hubo un movimiento de hacer una rondalla. Unas rondallas cantarrecio se llamaba. No sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran mis primos, mi hermano, mi esposa, la novia de mi hermano, andaban varios chavos. Y Dios hizo esto natural, es algo que Dios hizo natural, ni forzado, ni algo a fuerzas. Y aquí ha crecido igual, algo natural. Entonces cuando Dios te llama, lo va a hacer crecer naturalmente. Algo que solo Dios es el que mueve a los jóvenes para seguir, para ser enseñados por alguien. Entonces, es una responsabilidad, como decía Hassi, ¿verdad? Es una responsabilidad de cómo vivir, de ser ejemplo, de buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de vivir una vida consagrada a Dios. Entonces, es un ejemplo para ser líder de jóvenes. Es un llamado que Dios nos responsabiliza, ¿verdad? Que debe tener una responsabilidad en nuestras vidas. Es una bendición de parte de Dios, el llamado de ser líder. Y es algo hermoso en el caminar, ¿verdad? Que ya tengo varios años liderando a los jóvenes. Ha sido muy difícil, la verdad. Ha sido muy difícil. Pero ha sido muy bonito. ¿Por qué? Porque conoces a jóvenes, ayudas a jóvenes, y cuando los ves crecer en el camino de Dios, y eso yo creo es la más satisfacción que hay en tu vida. ¿Cómo ves, Ali? Sí, sin duda todos hemos sido bendecidos con un líder que Dios ha puesto, líder juvenil en nuestras iglesias, y que nos han compartido de su propio tiempo, de su de su vida cotidiana. Han compartido con nosotros experiencias que ellos han vivido y cómo nosotros podemos hacerle para no coloquialmente así regarla, o cómo no irnos por esa decisión u otra en la que estamos. Y esos líderes nos han aconsejado, nos han dicho: ¿sabes qué? Es que es mejor esta decisión que tú tienes que tomar. Y, y es muy bonito, se le agradece mucho a las personas que aceptan el llamado, o sea, que aceptan a servir al Señor. Y pues qué más que, como tú dices, trabajar con los jóvenes. No sé, tú tienes más experiencia, Jaciel también. Es un sacrificio que uno como servidora en la iglesia, palabra, pues hace. Y sí es muy difícil trabajar, perdón que te interrumpa, Sí, no. sí es muy difícil trabajar con muchas personas, con un grupo de jóvenes más, porque es la edad donde pues cada quien anda en su rollo, en sus ondas, a veces no, es como dicen muchos, andan buscando de dónde son, o sea, no saben a dónde pertenecen, andan buscando una identidad, algo que los represente.
Hace unos días estaba platicando con una amiga y yo, pues entre la plática le hice una pregunta de que, ella también es líder de jóvenes, y le pregunté que me diera un consejo, más que nada, pues para liderazgo, ¿no? Y yo pensé que me iba a decir algo así de que no, pues tú échale ganas, no te agüites, y así como la típica frase, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que me dijera de que tratara uno muy especial, o muy diferente a cada uno, o sea, porque estamos conscientes de que cada cabecita, cada muchacho, cada joven es un mundo diferente, una forma diferente de cómo creció, de educación, de dónde creció, de su solvencia económica, estatus social, sus creencias, o sea, es diferente cada persona. Y sí es muy difícil en esa edad. Entonces, me decía mi amiga que hazlos, ¿cómo se dice? Ayúdalos, pero no pienses como tú mismo. O sea, trata de ponerte en su lugar y háblale como si tú lo entendieras. Bueno, trata de entenderlo más que nada, porque, como te digo, o sea, cada chavo es diferente. Y si tú quieres ayudarlo y quieres que crezca espiritualmente, que pues esa es la meta, ¿verdad? Uno como líder, ver crecer a los jóvenes, o en el departamento que estés, pues necesitas interactuar, necesitas ponerte en su posición, si no nunca vas a poder entender, entrelazar, o sea, va a ser muy difícil que conectes, porque quizá mi mentalidad sea de que no, las cosas tienen que ser así, 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 cuando el muchacho piensa de muy diferente a mí. Quizá a lo mejor es más inmaduro, quizá a lo mejor tiene otro tipo de problemas o tiene otra forma de ver las cosas. Y pues sí es muy importante eso, ponerse en los zapatos de los demás. Sí, de hecho, es un buen consejo lo que te están diciendo, tratarlos diferentes. De hecho, cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y es algo que nos toca como líderes dar el consejo. El consejo, y hay muchas veces nos quedamos. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hago? Estoy pasando por esto, por lo otro. Híjole, te quedas, ay, y luego, ¿qué le digo? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no pasaste por ese proceso, a lo mejor tú no sabes cómo está pensando el joven, ¿verdad? Y sí me he quedado así, ay, y luego, ¿ahora qué le digo? Sí. Pero el mejor consejo es, pues vamos a orar a Dios, ¿verdad? Ese es el mejor consejo. Vamos a buscar a Dios y que Dios nos abra el entendimiento, nos abra qué es lo que Él quiere, ¿verdad? Para lo que estás preguntando, lo que estás buscando, ¿verdad? Entonces es algo que Dios se manifiesta, ¿verdad? Entonces sí me he quedado de consejo, denme un consejo para esto, lo otro, y ahora qué hago, auxilio. Pastor, ayúdame. Ya sé. De hecho, el liderazgo juvenil viene siendo como un pastorado. Viene siendo como un pastorado, pero de los jóvenes. Entonces es algo especial, ¿verdad? Es algo importante. Un pastorado, obvio, el pastor va a estar detrás de ti guiándote también, ¿verdad? El pastor debe estar viéndote cómo te estás desarrollando, en qué estás fallando. Y también, ¿verdad? Se vale nosotros pedir consejo. Yo le he pedido muchos consejos a mi pastor. ¿Cómo le hago aquí? ¿Qué pasa? O sea, eso es lo más importante, que haya una comunión entre el pastor y el líder de jóvenes para aterrizarla hacia los jóvenes y crecer juntos. Porque sí, pues nosotros no sabemos, no somos esos de que lo sabemos todo, tampoco lo sabemos. Estamos en un proceso, entonces vamos a crecer juntos. Entonces, y qué bonito es cuando empieza a crecer esos jóvenes con la ayuda de Dios, y tú estando ahí, ¿verdad? Que Dios te está usando y te está llevando a crecer esos jóvenes para que crezcan en esa madurez en Cristo. ¿Cómo es, Ali? Sí, como tú dices, es muy importante tener de la mano al pastor, los pastores sean, los dos, ya sé que los dos sean los pastores, o sea, uno, o mujer o hombre, ¿verdad? Siempre mantenerse en comunicación porque, pues, nos mantenemos alineados, ¿no? A Dios,
Y así podemos, como tú dices, llevar un buen liderazgo, porque un buen liderazgo es alguien que obedece a sus pastores, obedece a los líderes que están puestos en la iglesia, ¿no? Un buen líder, como tú dices, o como estaban diciendo, es ejemplo de los demás. Entonces todos están viéndolos, todos qué hacen, cómo lo haces, aunque no te lo digan, pero están viendo y ellos ven qué es lo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Sí es obediente, o sea, aquel es muy desobediente. Hay de todo, ¿no? Hay de todo tipo de líderes, ¿no? Pero es importante, pues, como tú dices, llevarla bien con nuestros pastores, con todo el liderazgo. Tal vez en algunas asociaciones se acostumbra mucho a tener cuerpo ejecutivo y tantas cosas que uno también tiene que saber cómo tratar no solo a los jóvenes, ¿verdad? Sino a todo tipo de personas. Sí, es como dices, pues el liderazgo no solamente es tener a cargo a alguien, a una persona o eso. El liderazgo puede ser el que limpia las bancas, ese es un líder, ¿verdad? Porque tiene iniciativa de limpiar bancas, iniciativa de acomodar bancas, iniciativa de conectar los cables, iniciativa de hacer las cosas y eso es un liderazgo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Yo veo a los chavos, ¿verdad? Y les digo, vamos a recoger aquí y ya ahorita hacemos las cosas y empiezo, ándale, ¿no? Y ya empiezo por mí mismo a recoger y se unen todos, entonces están viendo que inconscientemente, ¿verdad? A lo mejor ahí va empujándolos, ¿verdad? Para que ellos, cuando ya llegue su tiempo, ellos no van a tomar iniciativas, ¿verdad? No van a hacer las cosas con iniciativa, para enseñar también. Los jóvenes, en la iglesia, ¿verdad? Donde estoy, los jóvenes hay veces que enseñan mucho a los hermanos ya grandes, ¿verdad? Y me han dicho, los jóvenes me han enseñado mucho, porque hay veces que Dios mueve a los jóvenes para que los que están en la congregación se muevan conjuntamente que sean de un nuevo sentir, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios en su misericordia, en su iglesia se está moviendo en todas las áreas, no solamente los jóvenes, en cada área y en cada aspecto hay un líder, ¿verdad? Un líder el cual puede tomar la batuta para limpiar, para recoger, no sé, para orar, o sea, Para servir. para servir. Eso es lo más importante. Algo que, bueno, que están hablando de este tema, o sea, yo pienso que, para resumir todo esto, es de que un buen líder debe ser humilde. Ujú. Hace mucho tiempo, hace como 2 años, no recuerdo si hace como 3 o 4 años, asistí a un campamento. Esta es una anécdota. Y yo me acuerdo que ya en la noche, cuando estábamos acampando, había una persona que le tocó ser consejero, un servidor. Pero pues igualmente puede ser un líder, ¿verdad? Porque pues estás viéndolo como la jerarquía, pues estás un poquito más alto, ¿no? Que las personas que están ahí en el campamento. Porque pues tienes ciertas demandas de trabajo y tienes que cumplirlas y tienes que asegurarte de que todo esté correcto, ¿verdad? Entonces me acuerdo que donde estábamos acampando había unos vecinos, eh, hermanos de una iglesia, no sé si eran 2 iglesias, 2 casas de campaña, y ellos estaban alabando a Dios con la guitarra, y estaban bien prendidos cantando la de Te doy gloria, no recuerdo, pero estaban muy prendidos. Se supone que el campamento era para fomentar ese tipo, ¿no? De que deja del celular un rato, vamos a estar en medio de la intemperie para conectarnos con el Señor, o sea, ese es el motivo, ¿verdad? Sí. Cuando de repente llega una persona muy prepotente y luego llega y lo dicen, no deben de estar cantando a estas horas. No sé el motivo por el cual lo dijo, pero llegó como que en muy mala manera, ¿verdad? También hay formas de hablar, o sea, sí. También un líder debe tener cuidado con sus palabras, porque es una autoridad que sí merece respeto, pero imagínate si yo les fuera el líder de Sally y le ordeno, tómate ese vaso de agua, o pásame ese vaso de agua rápido, o sea,
no voy a tener el respeto porque no tengo humildad. Entonces, es también ¿cómo se llama? Un en contra mío, porque no me va a hacer caso, quizá despierte resentimiento, y pues yo quedo mal también como líder. Bueno, entonces esta persona se acercó y dijo algo así de que, pues se acercó una vez, les llamó la atención, no sé por qué, yo lo vi todo bien, yo vi que no estaba mal. Y luego ya, siguieron, se fue el muchacho y volvieron a cantar los chavos así, pues estaban así bien tocadillos, bien prendidos, divirtiéndose y alabando al Señor, algo sanamente, que yo nunca vi mal. Vuelve otra vez este muchacho y los para a todos, si mal no recuerdo le quita la guitarra a uno de ellos, y no sé si había una fogata, no recuerdo. Pero dijo algo así, a ver, si quieren adorar, váyanse allá a la capilla, que es como un domo gigante al aire libre. Y allí póngase a adorar 3 horas, algo así le dijo. Y a mí se me hizo muy mala onda, porque, o sea, estás quitándole el privilegio a los chavos de adorar a Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Verdad? O sea, sí. Tú al contrario debes de aplaudirles, o sea, ¿en qué les ayudo? Qué bonito cantan. O vamos a hacer un cultito aquí, o sea, en sí, o sea, para mí hizo un mal trabajo con ese poder que se le otorgó como líder. Y algo que ustedes están diciendo, ¿verdad? O sea, un líder debe de ser humilde en todas las áreas, o sea, de que recibes órdenes de arriba, ok, pastor, bueno, vamos a hacer este proyecto, voy a tratar de ayudar, de servir, a lo mejor le quedo mal estas horas, a lo mejor no puedo venir estos días, pero pues, o sea, voy a tratar de hacer lo posible por llegar temprano, por traer las cosas, o sea, dependiendo de la situación, ¿verdad? Y nada más, o sea, la humildad es algo básico, yo digo. Y el don de servicio también, como decías. El tacto de hablar. Tacto importante, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar a esta persona y cómo le voy a hablar a otra? Porque como decías, son diferentes. Hay personas que tienes que hablarles fuerte. Y hay personas que tienes que hablarles con pincitas para que no se sientan, para que no se incomoden. Yo pienso que en vez de hablarle fuerte, hablarle con autoridad, con la autoridad que es. Y de la manera adecuada, ¿verdad? Porque ahorita en estos tiempos le dices algo a alguien, le dices su verdad, lo que tú quieras, y con tal de ayudar o fomentar de que esa persona crezca, y ya se sintió, te bloquean, o sea, es muy estresante tener que buscar la manera de cómo acercarte a esa persona para que ella misma crezca y al final se ofrende. O sea. La palabra de Dios dice que lo hagamos con amor. Y siempre debe ser el principio básico de hacer las cosas es con amor, hablar con amor, hablar alguna cosa que está mal también, porque dice la palabra de Dios que tenemos que exhortar también, tenemos que hablar fuerte, pero con amor, en el amor del Señor, saber que lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo que vamos a decir. No nomás decir para ofender. Muchas veces hablamos así y hay personas que no tienen filtro y ahí va y sí, pelos en la lengua. Sí, ya dijeron esto, ya dijeron lo otro y ya te sientes, hasta uno dice, ay no, ya me agüitó y hasta uno se dice, no, ya me agüitó, pero fíjate que sí, muchas veces me han hablado así, fuerte y como que ya me agüité, ¿verdad? Pero sí, algo que he aprendido, ¿verdad? He aprendido es tomar las palabras y tomarlas y de verlas, quién les está hablando, por qué me las está diciendo y ver si es cierto lo que está diciendo, si no es cierto, o muchas veces usa Dios a las personas para hablarte fuerte y te sientes y realmente es Dios el que está hablando. Entonces Dios actúa de muchas maneras y para que entiendas a veces que somos bien cabezones, órale, ahí te van. Pues en sí un líder es un instrumento de Dios, sí. O sea, Dios te usa para que llegue el mensaje a las demás personas. Sí, traía esos versículos. Sí, nada más quería leer Lucas 22:24, que dice la grandeza en el servicio.
que dice, hubo también entre ellos una disputa, está hablando de los discípulos. Entre los discípulos había una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ustedes y yo sabemos que hasta en el ejército, ¿no? Hasta les dicen el mayor, o sea, que el que manda, Sí. pues. Capitán. El Capitán América. Entonces, ellos decían, bueno, nosotros quién va a ser el mayor. Juan, Jacobo, querían ser los mayores, querían sentarse al lado de Jesús, ser ellos y todos los demás allá abajo. O sea, ellos querían estar con Jesús a su lado izquierdo, a su lado derecho. Entonces, entre todos, entre Pedro, entre todos los discípulos, quería uno ser el mayor. Entonces Jesús les dijo, los reyes de las naciones, o sea, lo que nosotros sabemos, un rey, un gobernador, un presidente, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es de lo que estamos hablando. Entonces, tal vez nosotros nos preocupamos en ciertas cosas como líderes no solo de una iglesia, sino de nuestra familia. Muchas de las veces uno no decide ser un líder. O sea, uno no decide, yo quiero ser líder, Señor, o yo quiero... No, uno ya, Dios lo prepara para ser líder. O sea, simplemente lo moldea desde su familia. Le dice, tú vas a ser líder de tu casa, de tus hermanos, de tus primos, de tus familias. Tienes que poner el ejemplo. Tienes que ellos ven en ti es que vas al culto. Como por ejemplo, pues uno que es hermano mayor, ¿verdad? Tiene que tener esa carga, ¿no? De ser el ejemplo para los hermanos. Sí. Sí. Se supone, ¿verdad? Hay algunos que no le arman. Ya saben quién. Tú sabes si estás viendo esto. Perdóname. Yo sé que no soy ejemplo para ti. De hecho, cuando cada uno de nosotros somos líderes de hogar, ¿verdad? Vamos a ser, soy líder de hogar, o cada uno de ustedes en algún tiempo van a ser. Algunas otras religiones les llaman sacerdotes, ¿no? Del hogar, algo así. Sí, sacerdocio, porque es un sacerdocio también, ¿verdad? Pero a lo que vamos, el servicio, el que quiere ser mayor va a ser el menor. Ser el menor. El que quiere dirigir, que sirva. Que sirva. Eso es muy importante, y eso es lo que nos está enseñando el Señor, ¿verdad? Y lo que vino a enseñarnos en su vida, ¿verdad? El Rey de todo el mundo, el que creó el mundo y los cielos, la tierra, vino a servir a esta tierra. Entonces es un gran ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos ser, no sé, en una empresa o qué sé yo, ¿verdad? Ser un líder, pero tenemos que empezar el líder, aprender a servir, a ser servidor, aprender a hacer las cosas que nadie quiere hacer, ¿verdad? Que nadie quiere hacer. Por ejemplo, hay veces que nos dicen, no sé, lava el baño, y a nadie le gusta lavar el baño. Y lo haces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, limpiar el piso, trapear, nadie quiere exprimir porque nos mojamos, ¿verdad? Entonces, y es algo bonito el servicio, y debe ser así, ¿verdad? Y aparte habla muy bien eso de, o sea, que un líder haga ese tipo de trabajos, porque, ¿cómo se llama? Refleja mucho la humildad. Uh-huh. Créeme que he visto personas de que organizan cosas y así, y nada más llegan como para llevarse todo el crédito, ¿no? Uh-huh. De que, qué bonito evento hicimos, y así, cuando la persona no pudo ni acomodar una silla. Exacto. No pudo ni barrer. Uh-huh. O sea, sí es muy triste eso, porque un líder, o sea, es como las maquiladoras, ¿no? Por ejemplo, o sea, el líder de la línea de producción, o sea, si alguien se lastima, el líder tiene que echar a andar, o sea, toda la línea, o sea, tienes que atorarle tú. No es como de que, no puedo, yo traigo a otra persona. De hecho, yo trabajé en la General Motors en Saltillo, y así eran el líder.
el líder de la línea se sabía todas las operaciones. Cuando faltaba uno, pues tenía que entrarle. No. Y así es, realmente. Tienes que aprender a empezar desde abajo. Aprender a ser humilde en el Señor, ¿verdad? A ser humilde, a que me subo a tocar. Yo lo he visto mucho en los ¿cómo se llaman? En los músicos. No, me subo a tocar y ya se terminan de tocar, guardan su instrumento y vámonos. Cuando de repente tienes que recoger cables, tienes que recoger esto y oye, pues y sí, y lo he visto en muchos músicos y eso es lo que falta un liderazgo, una humildad, sí, una humildad. Entonces, qué hermoso es, ¿verdad? Cuando nosotros como líderes vemos crecer a los jóvenes que estamos liderando. Qué hermoso es que esos jóvenes le dices, ¿sabes qué? Esta vez yo no voy a predicar, vas a predicar tú, vas a traer la enseñanza, y lo hacen. Y luego se quedan todos los jóvenes, yo, sí, tú, sí, es que yo no puedo, no, sí pueden. Es llevarlos a encaminarlos a que no solamente que reciban, sino que lo que emprendieron también lo den. Entonces se quedan todos los jóvenes, yo, sí, sí puedes, ándale, animarlos a crecer. Y cuando lo ves a hacerlo y lo hacen y te quedas impresionado y dices, wow, lo hacen mejor que yo. Sí. Es algo bonito para nuestras vidas. Sí, eso es muy importante. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Y no es por nada, pero yo he sabido de que un buen líder siempre ve el don de cada quien. O sea, lo estaba platicando una vez que iba manejando. Y estaba platicando con una amiga. Saludos, Luz. Y coincidimos en lo mismo, de que cada quien tiene algo especial. Dios puso algo especial en cada una de las personas. Como si viéramos una banda. Tú eres especial para cantar, tú eres especial para el bajo, tú para la guitarra, etcétera, etcétera. Y el líder tiene que ver eso y fomentarlo, o sea, tienes que apoyarlo, ¿verdad? Si el chavo no sabe cantar, bueno, pues ayúdalo, o sea, conoces otro amigo que sabe cantar, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, o sea, dale seguimiento. Sí. Y sí, porque como te digo, o sea, hay líderes que, a ver, tú cantas, ¿sabes? Y para el sábado, que estén las canciones. Cuando tú puedes fomentarles, ayuda, ¿verdad? Puedes ayudarlos, apoyarlos. ¿En qué les sirvo? No sabes tocar el bajo, batallas, bueno, checa este tutorial, o sea, Sí. Pero mira lo especial de cada uno. Y eso es algo muy importante que un verdadero líder, sabe hacer. De que, bueno, poniendo un ejemplo, en este último evento que tuvimos, me tocó, bueno, pues, organizarlo, ¿verdad? Y yo lo estaba viendo también de esta manera, de que, bueno, la persona que iba a tomar las fotografías, bueno, nos va a ayudar aquí, la persona que tiene carisma nos va a ayudar a dirigir el culto, la persona que mejor sabe cantar, bueno, eso lo puso Dios en mi corazón, ¿verdad? Lo pones, cada quien tiene su lugar, ¿verdad? Y reconoces el don que cada quien, tú nada más lo alientas a que sirva a Dios, a que sirva a Dios y como que vas unificando todo, unificando también, porque hay personas que en vez de integrar, o sea, me peleo con aquel y tú no vas a cantar y tú no vas a predicar o sea, ¿qué clase de líder eres? No, O sea, sí. debes de ser ejemplo y que un líder te lo diga, o sea, que un líder te esté excluyendo todavía se ve más feo. Sí. Pero fíjate qué bonito es que reconociendo el talento de cada uno, y al final ver cómo se glorifica a Dios en sus vidas, y todavía eso ayuda a que los jóvenes que a lo mejor no tienen un lugar definido en trabajo de la iglesia, en la obra, lo que tú quieras, se inspiren a que digan, mira, Juanito, yo vi que en el evento que hizo Esteban, en la campaña que hizo Esteban, Juanito tocó el bajo y me gustó bastante, quisiera tocar como Juanito, y ahí va otro,
Se anima. otro. Y ahora Juanito tiene que enseñar a Pedrito a que debe de primero orar, de primero sacar las canciones a oído y ir discipulando, y ahí está otro líder. O sea, va en cadena, y es algo chido porque Dios te dio un don para que lo trabajes y también lo puedas compartir con los demás para que otros también sirvan a Dios y, o sea, todos felices y contentos. De hecho, cuando habla Jesús de los discípulos ahí en Mateo y de hacer discípulos, es eso, ir y hacerlos crecer, ¿verdad? Ir llevarlos a un crecimiento en Él. Es eso, llevarlos de la mano a un crecimiento. Como decías, alguien que toca el bajo y que no, ¿cómo se llama? Que está empezando, pues lo vas a llevar a crecer, a ser mejor cada día. Entonces, hasta que a lo mejor algún día te va a superar porque le va a gustar. Y entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? Que vean, ver a esos jóvenes creciendo, ¿verdad? Creciendo, y animarlos, y tú sí puedes hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos en una sociedad que es cruel, muy cruel con las personas, porque tú tienes, no sé, un lunar en la frente, ya te están diciendo que eres unicornio, porque tú tienes lentes, ya te están diciendo que eres 4 ojos. Entonces, son muy crueles, y la autoestima de los jóvenes están muy abajo. Entonces tenemos que levantarlo, esa autoestima. ¿Para qué? Para poderlo desarrollar. Algo que se mira mucho también, y es en los músicos, es de que, por ejemplo, alguien va empezando, poniendo de ejemplo la guitarra, de que alguien está empezando que quiere subir a tocar y está empezando con las canciones básicas, etcétera. Y una persona que ya tiene un poquito más de nivel o experiencia, en vez de ayudarlo, como que lo humilla, dice, esa no la vas a sacar, ya, ni yo pude. O sea, y en vez de subirlo, o sea, lo baja, y es algo que siento que no está bien, porque trabajamos en la misma empresa que es alabar a Dios. O sea, no se me hace muy mala onda que haya envidias de ese tipo. O de que de repente está el músico de moda, el tecladista, el guitarrista de moda, el cantante de moda, y que lo invitan aquí, allá, así. Y cuando hay otro, hay como que cierta rivalidad, sí. A que perdón, invitaron a Daniel a cantar, y siempre invitan a Luis, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces Daniel ya como que está empezando y le va a ganar a Luis, y a veces la misma gente es la que provoca ese tipo de divisiones, cuando ¿qué sería con ganas de que Luis y Daniel dirigieran un culto? Sí. Pero sí, entre los músicos sí es un celo que siempre hay un celo siempre que ha existido, de que bueno, ya estamos hartos de no sé, no se me ocurren nombres para no quemar gente. ya estamos hartos de Cristian, el mismo baterista, siempre. No, dale chance a otra persona. O sea, el chiste es de que todos estemos unidos, no divididos. Porque el fin siempre es pues que todos adoremos a Dios. Exacto. Somos una gran familia, y nos une una persona que es nuestro papá, todos somos hermanos. Exacto. Sí, entonces es importante llevarlos al crecimiento, y como dices, en la música así se ve el crecimiento, así es el crecimiento, lo llevas a un crecimiento al joven que está empezando, y en el lado espiritual debe ser lo mismo. Al lado espiritual, llevarlos a un crecimiento en la palabra de Dios, porque ahorita veo mucho falta mucho el de aprender la palabra de Dios, el buscar, el de leer, escudriñar la palabra de Dios, y eso se lleva con la práctica. No es fácil levantarte en la mañana y abrir la Biblia. No es fácil levantarte en la mañana y me tocaba ahora leer Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Ay, no. Sí, es difícil. Es muy importante. Eso es una disciplina. Sí, una disciplina. Como hacer ejercicio físico. Exacto. Es lo mismo, pero espiritual. Pero hacerlo no solamente por hacerlo, sino hacerlo con un deleite. Entonces, eso es lo que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Muchas veces
lo hacemos nomás por hacerlo y por cumplir. Lo hacen por rutina, no por rutina. necesidad, o sea. Sí, entonces muchas veces hay que pedirle a Dios eso, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Y cuando lo vemos y lo ponemos por petición, dice el Señor que Él concede. Y lo empezamos a leer, y wow, me he quedado con la boca abierta leyendo la palabra de Dios. He sido lleno del Espíritu Santo cuando estoy leyendo la palabra de Dios y no, o sea, estoy edificando. Entonces, hay de muchas maneras podemos glorificar a Dios, pero principalmente sí la palabra de Dios es algo especial para nuestra vida. Entonces, ¿cómo ves, Ali? No te nos quedas callados. Sí. Estoy durmiendo, escuchando. Sí. No, pues está muy interesante todo lo que están diciendo. Es importante también ahorita que decían, pues, la oración, o sea, sí. La oración por los demás. Muchas de las veces, Dios nos respalda, porque todos yo creo que hemos visto a Dios actuando en nuestra vida sin, por ejemplo, a mí me pasó en el campa, ahorita que fuimos, nos tocaba recoger la basura. Entonces, muchos dirán, ay, no, es que me da cosa de tocar. Muchas de las veces Dios nos prepara para que ya cuando sea a recoger basura digan, no, esto es pan comido, o sea, sí. He hecho muchas otras cosas que esto no es nada, o sea, esto yo lo puedo hacer fácil, o sea, no es difícil para mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, total, una muchacha me dice, oye, Sally, pues yo andaba, pues dije, no, pues yo vengo a trabajar, o sea, yo no vengo aquí a estar de ocioso. Entonces dije, bueno, ya me puse a ver qué se necesitaba y todo eso, ¿no? Entonces una muchacha me dice, Sally, me dice, fíjate que los botes están muy llenos, pero fíjate, me dijo a mí, habiendo tantas gentes, pero yo sabía y Dios sabía lo que iba, ¿sí me entiendes? Yo le dije a Dios, yo voy a servir, o sea, yo no voy a estar deseoso ahí, o sea, si tú quieres, llevarme, va a ser con el fin de ir a trabajar, o sea, yo quiero hacer eso, y porque yo quiero, ¿sabes? O sea, es como un anhelo, ¿no? Entonces esa muchacha llega y me dice, Sally, están los botes muy llenos, agárrate 2, 3 gentes, o a alguien y ponlos a trabajar. Y inmediatamente fue de que, ok, está bien. Entonces ya voy por bolsas, etcétera, etcétera. Y yo no tuve que decirle nada a nadie. Solos llegaron. Yo les dije, es que yo no les voy a decir a nadie. Ellos ya saben qué tienen que hacer. Yo no soy nadie para andarles diciendo de que esto, hace lo otro. Yo no soy nadie. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo mío. O sea, yo voy a hacer a lo que vine, ¿verdad? Así como todos los servidores hemos venido, pienso yo, a lo mejor sé que muchos otros no pensarán así, desconozco, pero yo digo, bueno, está bien, entonces me pongo a recoger basura y de repente empezaron a llegar más, sin yo decirles nada, y yo de hecho, Dios sabía que yo no les iba a decir nada, yo les dije, Dios, yo no les voy a decir nada, ellos saben a lo que vienen, yo vengo a lo que vengo, y yo te lo vengo a hacer a ti, o sea, al final de cuentas es a Dios, o sea, yo no vengo aquí a nada, el que me ve eres tú. Uh-huh. O sea, yo el único que quiero que me vea eres tú. No quiero que me vea la gente. ¿Para qué? Para tener gloria de gente, tener gloria de personas. Pues eso no me llena a mí, eso no me satisface. O sea, pero sí me satisface que tú sí me estés viendo, porque yo lo hago para ti. Entonces, algo que es esencial es eso, o sea, tener una comunicación con Dios. O sea, que Dios sepa que estás alineado con Él, o sea, que diga, mira, yo sé que lo que haces es porque me lo haces a mí, ¿no? Sí. Muchas veces nos desconectamos de Dios y queremos hacer cosas sin estar conectados con Dios. Y ahí es cuando viene la humillación, porque dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, pues Dios lo levanta. Muchas de las veces viene la vergüenza, pero todo es para aprender. Todo es para aprender, llevar un aprendizaje, decir, Señor, no vuelvo a hacer esto sin ti. No vuelvo a hacer un proyecto sin antes consultarte, sin antes haber preparándome. O sea, obviamente mi comunión contigo, y después todo lo demás va a salir, todo lo demás va a fluir. Exacto.
y orar, ¿no? O sea, es mantener la comunión con el Señor. Y es como te digo, por ejemplo, tú lo estabas haciendo y se acercaron. Vemos un liderazgo ahí. O sea, se acercaron no porque te empezaron a ver y vieron la necesidad. Vemos y actuaron al servicio. Entonces es algo que Dios va a mover solo, ¿verdad? Se movió solo. Sí. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Yo creo que lo más importante de un líder en los jóvenes, lo más importante es la comunicación. La comunicación con los jóvenes, comunicarte con ellos, qué es lo que tienen, qué es lo que les sucede, porque muchas veces están pasando por pruebas, por dificultades y muchas veces a sus padres, a sus mismos padres, no le tienen confianza para decirles lo que están pasando. Entonces, la comunicación es un tema importante, la paciencia. Paciencia. Necesitamos de la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Dios ha trabajado con mi paciencia que no sé en cuánto, mucho. Yo soy muy paciente, y me desespero fácilmente. Quiero que Dios cumple mis peticiones al instante. Y cuando Dios espérate tantito, o sea, Dios tiene el tiempo, Dios tiene el plan. Entonces, Dios ha trabajado mucho con mi paciencia y más en el área juvenil, ¿verdad? Con los jóvenes, porque hay veces que me desespero, realmente me desespero, digo, híjole, ¿por qué no entiendes? Órale, quiero agarrar de cabeza. Entiende, por favor, pero Dios tiene un proceso, es un proceso que Dios está haciendo en sus vidas, no van a ser, ¿cómo se llama? Pues es que míralo como si fueran arbolitos, o sea, no Sí, le vas a pedir que exacto. un retoñito ya te dé naranjas porque Sí. está muy chiquillo. ¿sí? Exacto. Y debes de tener mucha paciencia, como tú dices. Sí. Yo a veces he batallado con gente por cosas mínimas, nada más de que, bueno, es como, por poner un ejemplo, nada que ver. Le estoy pidiendo un pesito a cada uno, un pesito, es más, 50 centavos dame. Y a veces no pueden cumplir con eso. Y si de repente uno como líder desespera, o sea, te estoy pidiendo lo mínimo Sí. para Dios, lo mínimo que puedo Sí. hacer. Sin molestarte, con piecitas, discúlpame, perdóname. Nada más quiero 50 centavos. Y a veces no cumplen con esos 50 Sí. centavos, o sea, con la tarea más mínima. Porque Exacto. pues tienen otras cosas, no sé, en la cabeza. Están pensando en el novio. No, o sea, en sus ocupaciones y qué triste, ¿verdad? Porque pues Sí. son cosas para Dios Sí. y pues no cumplen a veces con eso. Pero es parte de un aprendizaje. O sea, ahorita lo vemos, no cumplen con 50 centavos, con un peso, pero al rato que crezcan, que empiecen a madurar, van a decir, caray, lo que sembraron en mí, pues es algo bueno, es algo bueno. O sea, es por ejemplo cuando leemos la Biblia, empieza con un versículo, no empiezas con un capítulo completo. Empieza con un versículo diario, y al rato vas a leer 2, 3 libros por día. Sí, o sea, es igual la oración, empieza a orar 5 minutos, ya al rato vas a tener callos en las rodillas. Es una disciplina que debe de ir mejorando, ¿verdad? Como la paciencia, la paciencia. Por eso necesitamos de las oraciones de la iglesia para los líderes. Los líderes necesitan oración, de que estén en oración la iglesia por los líderes de cualquier ámbito. Es algo importante de que la iglesia esté orando por sus líderes, de jóvenes, de niños, de adultos, por sus pastores. Es algo importante porque a pesar de que a lo mejor dicen, no, pues el hermano ora, pero muchas veces tenemos luchas nosotros también, ¿no? También nosotros tenemos luchas, dificultades, también nosotros tenemos errores y las cargamos. Entonces no sabemos, muchas veces no vemos la salida. Por eso es importante la oración unos con otros. Sí, yo pienso que un líder también debe ser muy fuerte en ese aspecto porque ahorita como dijiste, o sea, a veces cargas con tus problemas, con tus responsabilidades en la iglesia, en el trabajo, o sea, toda tu vida, ¿verdad? Sí. A lo mejor con tus
problemas emocionales también, con Ya sé. la novia, el novio, lo que sea. Y aparte cargas con el problema de tu compañero, de tu amigo, que, o sea, es responsabilidad tuya, ¿verdad? O sea, imagínate que dos de tu iglesia estén peleados porque terminaron o qué sé yo, o sea, es algo que tú también estás cargando, ¿verdad? Exacto. Imagínate que fulanita era la que cantaba en el culto de jóvenes y andaba con Juanito que tocaba la guitarra y los dos estaban juntos, se pelean, ya no hay nadie quien dirige, ya no hay nadie quien toca, eso es responsabilidad de uno, ¿verdad? Sí. Y estás ahí estresado, ay, ya no va a dirigir esta persona, ya no va a tocar a esta persona, ¿a quién le digo? Y aquel se peleó con el otro, aquel ya no va a venir a la iglesia, aquel anda fumando un cigarro y así, o sea, Sí, cierto. todo eso se carga y ciertamente sí necesitamos apoyo pastoral, ¿verdad? Sí. Pero bueno, retomando el punto que decía Sally, algo muy muy importante y básico, yo creo, en los líderes es de la comunicación que uno tiene con el Señor. Sí. Porque la oración te da fuerza. Sí. La oración te da mucha fuerza. Cuando uno realmente es fuerte, es fuerte porque está con Dios. Y Exacto. todos los días ora y se siente muy confiado porque la fortaleza viene desde arriba. Porque uno por nuestras propias fuerzas no podemos, Nada. no podemos hacer nada. Y te lo digo por experiencia. Hablando un poquito y profundizando en ese tema de la conexión que uno tiene como Dios, como líder. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel fue guiado por grandes líderes y profetas. Pues, vamos a poner ejemplo a Moisés, ¿verdad? De que el simple hecho de que llegara al monte, ¿cómo se llama el monte? El monte era Sinaí. Sinaí. Entonces, a orar mucho tiempo con el Señor, muchos días, para que el Señor plasmara en piedra las reglas que debía de llevar a cabo el pueblo de Israel, para ahora sí distribuirlas entre todo el pueblo. O sea, tomemos ese ejemplo. Moisés está muy muy conectado con el Señor y recibía las órdenes desde arriba. Entonces él era líder, él era un líder, ¿cómo te diré? Hacía muy buen trabajo de líder porque estaba recibiendo las órdenes de arriba. Les quiero compartir algo que leí por ahí en un libro. Samuel también era un profeta de esos, un gran líder que gobernaba a Israel y era del Antiguo Testamento. Miren, quiero compartir con ustedes esto que dice, a ver, permíteme. Dice, durante la época de Samuel, el último de los jueces del Antiguo Testamento, los ciudadanos más importantes de Israel se reunieron tras una convocatoria. Fueron al hogar de Samuel en Ramá y le dijeron, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Esto es algo que pasó en la historia, ¿verdad? Como les digo, el pueblo de Israel siempre fue guiado por un líder, que ese líder siempre cualquier cosa, o sea, que se pelaban aquí, que no había comida, etcétera, las circunstancias que hubiera, conflictos, etcétera, siempre se consultaba con el Señor. ¿Para dónde vamos? Hacia dónde caminamos, a qué pueblos invadimos, no sé, o sea, las circunstancias que había siempre tenían la dirección de Dios por medio de un líder que siempre estaba conectado con él. En este caso era Samuel. Y entonces en esta historia nos dice que se reunieron varias personas, un consejo, podría decirse, de los ciudadanos más importantes, ahora exigiendo de que ahora queremos un rey que nos gobierne, un presidente, por así decirlo. Porque como les digo, o sea, siempre gobernaba Dios por medio de un líder, ¿verdad? De un profeta. Entonces, dice, el anciano Samuel se había criado en una sociedad que reconocía a Dios como único soberano, una sociedad que atribuía su confianza en Dios, los grandes actos y sabios juicios de hombres y mujeres como Moisés, Josué y Débora. Cuando estos líderes se acercaron a él para pedirle un rey humano, Samuel hizo lo que su pueblo había hecho durante muchas generaciones, consultarlo a Dios. Dios le dijo a Samuel, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora pues escucha su voz, o sea, escúchalos a ellos, dice Dios, pero adviérteles solemnemente y decláreles cuál será el proceder del líder que ha de reinar sobre ellos. Samuel obedeció y le dijo a los líderes de Israel lo que resultaría si insistían usurpar el lugar de Dios en el trono y lo coronaban a un hombre como rey en su lugar. Esto, o sea, leyéndolo así, da muy mala espina de lo que puede pasar. O sea, imagínate destronar a Dios y poner a una persona humana. O sea, el ser humano comete muchos errores, muchos errores. Y un dicho muy, muy, muy bien, que tiene mucha verdad y que es muy conocido. Si quieres conocer a una persona, dale poder.
Si quieres saber cómo realmente es una persona, dale dinero, dale 2 millones de pesos y vas a ver si te va a hablar o qué estatus social va o con qué gente se va a juntar, etcétera, etcétera. Generalmente, le dice la Biblia que un rico es difícil de que entre al reino de los cielos por el mismo poder que uno siente, ¿verdad? O sea, el ser humano se corrompe. Entonces, el ser humano no es perfecto y ponerlo en una posición en la que Dios está, o sea, da muy, como te digo, da muy mala espina. Entonces, dice, continuando, este será el proceder del rey que reina entre vosotros, tomará a vuestros hijos y las pondrá en sus carros y en su caballería para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y sieguen sus mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros granos y viñedos para dárselos a sus funcionarios y servidores. Tomará a vuestros siervos, a vuestras siervas, vuestros mejores bueyes, vuestros mejores asnos, para ocuparlos en sus obras. También tomará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis siervos. Aquel día clamaréis a causa de vuestro rey que os elegido, pero aquel día Jehová no os escuchará. O sea, Dios está advirtiéndoles de que no va a ser una muy mala idea de poner a una persona humana, Sí. En la posición de Dios, ¿verdad? Porque Dios es algo así como, podríamos verlo como un mapa, como si fuera el GPS, ¿verdad? Dios tiene un amplio panorama, porque Dios es todo, Dios es sabio, o sea, Dios es perfecto y tiene una mejor dirección para nosotros. Sin embargo, pones una hormiguita a que lidere y es difícil, o sea, porque pues el ser humano se corrompe Sí. y es muy difícil, Que vea todo. así exactamente, dirigir a un pueblo. Ujú. Y entre más grandes las personas, imagínate más, Sí. más responsabilidad. Es muy importante eso de que la comunión con Dios. Sí es cierto, nosotros somos limitados, ¿verdad? Y muchas veces queremos impactar la vida de los demás, cuando en realidad debemos que impacte Dios la vida de los demás. Y es lo más importante, que Dios impacte, no yo, sino que sea Dios el que impacte sus vidas. Una vez escuché a un líder, ¿verdad?, que decía, como era un psicólogo. Este líder decía, hubo una situación en el cual iban a decir, levantarse los jóvenes a decir un texto. Y se levantó, y yo les decía a las muchachas, levántense, digan un texto. Y no, ni una quiso. Y se levantó este líder, se puso enfrente, era el que iba a predicar, y me dice, empodérate de los jóvenes. Y yo me quedé como, empodérate de los jóvenes. Y lo dicen, no es lo que yo quiero. Yo quiero que Dios se empodere de ellos, no yo, porque yo no soy nadie. Entonces, si yo me empodero de ellos, van a ir a caer donde yo caiga. Entonces necesito que Dios se empodere de ellos, juntamente conmigo, porque yo no soy nadie, para empezar. Y eso es lo más importante, que Dios se empodere de esos jóvenes, los cuales están liderando. Hablábamos de la oración, y para eso necesitas orar, para eso necesitas hincarte, para eso necesitas estar en comunión con Dios. Y eso es lo más importante. Hablábamos también de escuchar. Nos quedamos retomando eso, de escuchar, de pedir oración por nosotros. Muy importante es la constancia. Ser constantes. Yo me acuerdo años atrás que le decía a mi hija, hoy toca el culto de jóvenes, vamos a la iglesia. Y nos íbamos a la iglesia. No, ya estaban muy paradillos así los dos. Y nadie llegó. Y decía, ¿qué, papi? No vino nadie. No, pues nadie llegó. Ya nos metíamos adentro y nos poníamos a orar, orábamos y vámonos. Vámonos ya nadie llegó. Y eso te agüita, o sea, te desanima.
Pero más sin embargo, la constancia es muy importante. O sea, sí te agüita, pero tienes que salir. O sea, tienes que trabajar, tienes que echarle ganas, ¿verdad? Salir de eso. Y sí es cierto, la constancia es muy importante. ¿Algún otro comentario, Sally? No, pues como tú decías, ahorita hay que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, si no me largo mucho, sino que hay predicadores, ¿no? Últimamente, que empiezan a gritar y empiezan a decir que esto, sobre todo los jóvenes, ¿no? Lo vemos mucho en, por no decir campamentos. No haces marcas. 2020 haciendo historias. De asambleas. Otros campamentos. Otros campamentos recientes. Y luego que pues empiezan a gritar, ¿no? Y que para querer captar la atención nuestra. Sí. Eso no es necesario cuando uno tiene una comunión con Dios. Ajá. No es necesario, simplemente uno tiene que hacer lo que uno sabe hacer, o sea, porque Dios lo Sí. ha puesto ahí y ya, o sea, uno no tiene que andar haciendo circo, maroma y Tanto teatro. espectáculo. Exacto, y que y que lo... Fíjate, pues, porque gritas, tienes un micrófono, tienes unas bocinas. Yo creo que en vez de ayudar a veces asusta a las personas nuevas. Ajá, o sea, de que, exacto. ¿qué está haciendo ese loco? Así. Exacto, sí, O sea, de que, por ¿qué- ser qué nuevos no hago? tienen el mismo entendimiento que nosotros, Sí, que ya sí, estamos cierto. acostumbrados. Exacto, exacto. Entonces, yo digo que ahí pues no es necesario andar haciendo tanta cosa. Lo que tienes que hacer es orar. Sí. Exacto. Y ya Dios va a hacer lo demás. Va a ser lo Ajá. demás, sí. Una última pregunta, ¿verdad? Una última pregunta. El líder, ¿cuál fue el líder ideal para que te impactó tu vida? Aparte de Dios. El líder ideal, físico, o sea. Sí, sí, o que ha impactado tu vida. Un líder que te haya ayudado a crecer. Pues he tenido varios, bueno, he tenido varios modelos a seguir. Pues principalmente yo creo que mi pastor es una persona que admiro mucho, que es de respeto, que es muy inteligente, sabe mucho de la Biblia y lo tomo de modelo porque pues no siempre fue cristiano, ¿verdad? Y su testimonio es muy bonito porque pues empezó desde abajo, o sea, se convirtió, estudió y ahorita es una persona muy, muy respetada, muy reconocida y como digo, muy inteligente y ese es un modelo a seguir que es un líder que pues lo utilizo como modelo a seguir. De modelos juveniles que he tenido, tengo a 2 personas que también algo que lo caracterizan es de que son muy centrados en Dios, que están llenos de Dios. Y que el amor a la obra los caracteriza porque no cualquiera puede servir, ¿verdad? A veces hay líderes que se desesperan y que tiran la toalla a la primer bronca que se viene y así, pero es chido de que a pesar de que como tú dices, o sea, no llega gente a apoyar al culto, lo que tú quieras, el líder siempre está ahí hincado en el templo, aunque esté solo, llenándose él de la presencia de Dios y eso, digo, o sea, mis respetos, porque ya casi no hay gente así. Tenía aquí unos puntos, había leído un libro acerca del liderazgo, pero es un poco secular, entonces no quiero revelar mis secretos tampoco. Pero aquí investigando en internet, y es algo que también lo tengo en mente, son unos puntos de cómo es un buen líder, ¿verdad? Cristiano en una iglesia. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, algo muy importante que ya vimos. Tiene que tener un sentido de llamado también al servicio, o sea, es como te decía ahorita, hay personas lamentablemente en estos tiempos que nada más están ocupando un lugar y no tienen pues la madera del líder, o sea, no saben cómo tratar a la gente, a veces no hayan qué hacer y pues se oye feo, pero no es ahí donde ellos deberían de estar. La tercera señal de que es un buen líder, estar preparados para la tarea de aconsejar. Imagínate que un líder, por su propio entendimiento, te da un mal consejo, pues entonces sí quedarías mal. Tienes mucha responsabilidad con los chavos, ¿verdad? Generalmente son problemas de noviazgo, de que de repente, mira, esta muchacha me está molestando, ya terminamos, así.
Y uno como líder que le diga algo así como de que, bueno, pues sabes qué, tú también quémala, sube las fotos o algo así. Imagínate, o sea, es mucha responsabilidad porque queda mal él, se destruye, o sea, se hace un caos en tu iglesia y tú quedas mal como líder. Y tú sabes que en este ranchito, o sea, Todo se sabe, todo se sabe en este ranchito. Entre más chiquito el pueblo, no, pues sabes que Jaciel me dijo que subiera las fotos y echan la culpa a él y Jaciel, o sea, quedas mal como líder. Y pierdes ese respeto como líder también, o sea, ya nadie te va a creer. Estar actualizados respecto a la cultura joven, esto siento que también es muy importante, especialmente porque unas iglesias a veces tienen personas grandes de que no están actualizadas, no saben que ahorita la pornografía es algo muy fuerte en los jóvenes y el hermano anda pensando que robar es malo, o sea, le está tirando que robar es lo de hoy, cuando ahorita las redes sociales están impactando mucho a los jóvenes con cosas negativas. Ujú. Entonces sí es algo muy importante que uno debe estar actualizado. Em, Imagínate una persona que está actualizada, que sabe de que con un clic puedes mirar algo, puedes hacerte daño a ti, o sea, estando consciente yo como líder y teniendo el respaldo divino, yo te voy a predicar de que no, de que está mal la pornografía y todo eso. O sea, lo que está caliente, como quien dice, o sea, No es actual. lo más actual, exactamente. Y trabajar en equipo, algo muy importante que también vimos, de que tú conoces los dones de cada quien, bueno, pues intégralos, o sea, vamos a hacer esto más bonito, vamos a organizar un culto, bueno, tú cantas, mira, que tengo una amiga de Sabinas que sabe dirigir, tengo estas personas que saben hacer con este ministerio algo bonito, eso es algo que yo aprendí en este evento que tuvimos, porque cada quien hace algo diferente a su manera y lo hace para Dios, y cuando lo juntamos, es como si hiciéramos una gran fiesta como para Dios y todos salimos bendecidos, todos Exacto. salimos bendecidos. Pero es importante reconocer los dones de cada quien. La sexta señal es que incluyen a sus padres o también a sus líderes, porque es mucha carga y necesitas apoyo también de la familia. Imagínate que un líder vaya a hacer una reunión regional de más de 300 jóvenes, cuando en su casa tiene problemas, su papá le está pegando a su mamá, o el señor llega borracho, o hay cosas que la congojan en su casa, si es muy difícil que te sientas presionado por la responsabilidad, pero aparte llegues a tu casa, en vez de descansar, te llega más estrés, y sin el apoyo de tus papás, es muy, muy difícil, pero sí se debe de tener una figura paterna, ¿verdad? Que son los padres, o también, como decíamos ahorita, la figura pastoral, ¿verdad? Ujú. Nuestros líderes, o una persona que tenga más experiencia, ¿verdad? Sí. Para apoyarnos en él, porque uno físicamente también no puede solo, necesita Exacto. ayuda y apoyo físico y emocional. Este, y la séptima señal también es de que se especializan en algo. Por ejemplo, hay muchos ministerios. Conocí a una persona también que se dedicaba mucho a la ¿cómo se dice? A predicar en las calles, a la evangelización, Ujú. ¿verdad? Y pues también puede ser, bueno, de hecho es un ministerio diferente a, por ejemplo, tocar. Ujú. Porque estás llevando la palabra mediante la música cuando tocas y diriges a todo el pueblo a que exalte a Dios, Sí. pero acá también estás compartiendo la palabra con personas que no Que saben. no sabe. Entonces es otra área que es especializado, por así decirlo, Ujú. en nada más evangelizar, porque es un don, ¿verdad? Y también tú puedes ser líder de juntarte a tu racita, 10 personas, que es lo que estamos haciendo bueno, lo que están haciendo varios hermanos en la iglesia después de hacer la oración. Hacen la oración a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana hay un líder que va de casa en casa, liderando otras 3 4 personas, que le dice, bueno, tú vas a aquel colonia, tú vas a aquella colonia, y así le vas a explicar el plan de salvación, vas a orar por él, etcétera, etcétera. Y es algo que pues está siendo líder, ¿verdad? Sí. En otra área. Puede ser en la música, en la evangelización, en el servicio. Las iglesias más grandes pues tienen, por ejemplo, el equipo de multimedia también. Este, que es otra forma y una herramienta muy práctica para llevar el mensaje a las nuevas generaciones y actualizar la iglesia también, o sea, que es mejor, no es lo mismo hacerlo a la antigua, que todos saquen la Biblia, a que de repente te presenten
las diapositivas, así como lo hace el pastor en la iglesia, con las nuevas tecnologías, Sí. y que la iglesia capte de una mejor forma o más fácil la idea la idea no, el mensaje de Dios, lo que se está predicando. Exacto. Aprovechar todo y pues todo tiene un líder y todo nos conecta a que ese líder lo hace por Dios, para Dios, y todo el centro es Dios. Exacto. Hizo tarea. Seguimos. Seguimos, claro que sí. Sí, hizo Vamos, tarea. música. Sigo con la pregunta. ¿Cuál es el líder que te ha impactado, Celia? El líder que me ha impactado a mí, ha sido una mujer que ha sido mi abuela. Mi abuela desde muy pequeña me impactó mucho cómo ella servía a Dios. A pesar de que ella tenía cataratas en sus ojos, ella me acuerdo que ella me decía, vente, vamos para acá con esta hermana, y nos vemos caminando. Yo la iba guiando porque ella no podía ver. Entonces, ella me impactó mucho y mucho de lo que soy es por ella. O sea, mucho de lo que he aprendido es viéndola a ella, viendo cómo ella oraba, cómo se levantaba, cómo oraba por mí, cómo daba su diezmo en la iglesia, cómo siempre apoyó a la iglesia económicamente. También daba mucho de su tiempo, era diácona, entonces iba a las juntas y pasaba mucho de su tiempo sirviendo a Dios. Entonces, mucho de eso a mí, la verdad, ese es mi ejemplo a seguir, la verdad. Yo digo, es que yo quiero llegar un día a ser como mi abuela. O sea, ella se levantaba, oraba, entre tantas cosas tantas experiencias que ella tenía con las hermanas y todo eso. Entonces, ella es la persona la cual ha influido mucho en mi vida. Mucho, mucho, mucho. Y lo sigue siendo, siempre me acuerdo de cómo ella lo hacía a pesar de que ella no podía ver, llegaba un punto en que ella ya no veía, o sea, y aún así ella seguía haciendo lo mismo, y necesitaba, por ejemplo, de mis ojos para poder moverse, ¿no? Pero eso es, para mí me ha impactado mucho mi abuela. Amén. Entonces vemos que cómo impactamos también de alguna u otra forma. Como decía, primero es que impacte Dios su vida, pero también por medio de lo que vivimos, de lo que hacemos, impactamos las vidas de las personas. De hecho, a mí me impactó mi abuelo. Mi abuelo fue el primer líder que conocí, lo conocí en mi casa y fue el que me impactó. Anteriormente no sabía, cuando era joven no sabía lo que hacía, no sabía, porque no estábamos, era un hombre muy recio, era un hombre de campo, muy, muy firme, muy recio, pero al momento de crecer veo cómo Dios lo usaba, cómo Dios era pastor, mi abuelo, y cómo Dios usó su vida. Y hay varios líderes que han impactado mi vida. Uno de ellos es mi pastor también. Me ha ayudado a crecer en el camino de Dios, en el camino a seguir. Yo me acuerdo mucho también de un hermano, Isaí se llama. Me acuerdo de tu apellido. Ese hermano caminaba con andadera. Ese hermano me dio clases en una escuela dominical. Y a mí, yo me acuerdo que se dedicaba a dar clases a los intermedios. Yo me acuerdo mucho de él, porque él fue el que empezó también a darme esas clases que no conocí. Sí, a lo mejor sí las conocía, pero con él aprendí muchas cosas. Entonces, han impactado muchos líderes a cada uno de nosotros. Y qué bueno. Porque somos lo que somos por lo que hemos aprendido. Somos lo que somos por lo que hemos visto. Y porque Dios se ha manifestado en estos líderes. Y Dios los ha usado con una forma especial para nuestras vidas. Y así en cada vida hay líderes en los que cuales Dios ha usado para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en cualquier ámbito de la iglesia? Porque de hecho me estaba acordando de Timoteo, ahorita que tocas que decías, Pablo le decía que
que había una fe no fingida en él. O sea, la fe no fingida en él que habitó también en su mamá y en su abuela. Entonces dice, lo cual estoy seguro que en ti también. Entonces, es como una línea, ¿no? Decía primero la mamá, la abuela, la mamá, el hijo. Pero obviamente, Pablo estaba seguro que en él habitaba esa fe no fingida. Sí. Porque veía a los demás ejemplos, ¿no? Que eran su abuela, su mamá. Entonces, es lo mismo en nosotros, o sea, hay una fe no fingida y muchas de las veces eso es lo que ven los demás, que dicen, oye, es que tú no haces esto, o amigos que no son de la iglesia, Exacto. que nos dicen, bueno, yo sé que tú no tomas, yo sé que tú no fumas, pero mira, es que tengo este problema, es que en mi casa está pasando esto, Ayúdame. y esto, ajá, todos tenemos amigos que, Sí. obviamente, en la escuela, que han crecido con nosotros, que se han abierto porque yo creo que ven eso más que nada, o sea, una fe que no somos uno en la iglesia y que somos otro fuera de la iglesia, ¿no? Que verdaderamente dicen ellos, nada, es que yo lo que quiero es lo que tú tienes, ¿verdad? Inconscientemente nos dices, y por eso nos platican las cosas, oramos por ellos, o hacemos algo por ellos, o sea, que ¿cómo te puedo ayudar, verdad? Sí. Aparte, primero voy a orar por ti, o sea, primero. Después voy a buscar la manera de cómo yo te puedo ayudar. O sea, ¿qué te hace falta? Y no sé, simplemente es eso. O sea, es la fe no fingida que habita en cada uno de nosotros. Bueno, para despedirnos, ¿verdad? Ya nos pasamos. ¿Qué hora son? 1:16, 1:16 de... 2 horas, 16. 3 horas. Ya ni ha de tener pilas. Y pues gracias por vernos. Ahí te encargamos mucho tus likes, ¿verdad? Tus comentarios para que se comparta este video, para honra y gloria de Dios, para que sea bendición para tu vida, para la vida de los demás, que primero que impacte tu vida, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también que nos sigas en nuestras redes sociales, es Instagram, Gamma WMRM7. Me encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Ya estamos en Spotify también. Músico de sí. Spotify, ahí estamos. Y ayúdanos que sigas adelante. ¿Y tus redes, Salí? Mis redes nada más es Facebook, Salatiel. Sabes que es todo mi nombre, Salatiel Elí, nuestro Zarebat. Ahí me buscan, como que ya ni se conecta. Es cierto. Publicas, ahí me agregas ahí. En WhatsApp, ¿no? Casi. Mi nombre es Jaciel Gámez. Aparezco en Facebook como Jaciel Gámez, nada más. No uso Instagram ni nada. Jaciel Gámez con doble A y una S. Tengo el pelo blanco. En la foto. Yo volteé, caray. No, entonces sí, Dios les bendiga, Dios los guarde y estén firmes como soldados. Nos vemos pronto. Bye, Dios te bendiga. Bye.